realizar las preguntas, ¿de acuerdo? Las preguntas las haremos a través de chat, ¿vale? A través del chat y porque vamos a estar bastante gente, de tal manera que, bueno, pues al final haremos esa ronda de preguntas y de esa manera, pues todas las dudas que tengáis las podamos solventar en relación a este tema, ¿de acuerdo? Sin más dilación, le cedo la palabra a Manuel Guedea para que, bueno, pues para que nos pueda dar la bienvenida y comenzar la sesión. Sí, Sí. buenas tardes a todos. En primer lugar, como procede en estos casos, agradecer a la Escuela Aragonesa del Deporte que haya contado con la asociación para organización de esta jornada y a la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón, especialmente a Federico, que siempre está tan presto y tan activo para cualquier cuestión de esta materia, ¿no? Ahora, como efectivamente, como bien lo ha dicho, soy el presidente de honor, pero el hecho de ser presidente de honor no implica no colaborar en las actividades y estar con el actual presidente y amigo para la realización de esta jornada. Me planteó Federico antes del verano, pues, la necesidad veía él, me pareció muy conveniente comentar esta modificación que se había introducido en el régimen de las cuotas a la bonificación por contrataciones de entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro. Yo le dije que siendo un asunto, aunque como sabéis los que me conocéis, me gusta mucho el derecho del deporte, pero al ser un asunto tan específico de seguridad social, digo, yo me presto a participar en la organización, a presentar al que encontremos desde la asociación y pues ha sido Luis el que se va a encargar y un poco hacer una brevísima introducción, pero que me parece conveniente. Porque a los que nos dedicamos, yo creo, he echado cuentas cuando preparaba ayer por la tarde, desde cuando asisto a actos de la Dirección General de Deportes que no sean profesionales, desde 1991, si no recuerdo mal, ya lo comentaré después con Federico, pero creo que es así, esta materia, pues que era una de las habituales, o sea, en seminarios, en congresos, en jornadas. Soy de la Asociación Española de Derecho Deportivo y también se ha hablado siempre, ¿verdad?, de esto. Y curiosamente, lo que a mí me extrañaba, se lo manifesté a Federico y también a Luis, ¿verdad?, la, podríamos decir, escasísima atención que ha merecido en medios de comunicación para lo que los medios de comunicación dedican al deporte e incluso en los medios jurídicos de Internet y demás, ¿verdad? Es muy escasa atención. No es una... También yo una reflexión es que la ley, como bien sabéis todos, la ley por la que se introduce esta bonificación, nada más y nada menos, y esto porque Luis entrará ya en el tema concreto, es una ley 7/2024 de 20 de diciembre por la que se establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud. Un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un impuesto sobre los líquidos para los cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco y se modifican otras normas tributarias. Difícilmente, por supuesto, yo reconozco, como sabéis, y lo por ahora, pues doy una charla con otro compañero de abogado en enero sobre actualización de derecho deportivo, la cité, pero la verdad es que me costó, yo no leí que ahí en su primer momento, sí que después vi en alguna publicación, pues se ha modificado, entonces lo encuentro. Vas a la disposición, hay 3 disposiciones adicionales y en la disposición adicional segunda está, pero para que veamos el contexto en el que se mueve, la otra disposición adicional habla de unas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por obras de mejora de eficiencia energética, que nada tiene que ver con la materia, y menos una que habla de donaciones a trabajadores afectados por la DANA por parte de las empresas como consecuencia de los desgraciados asuntos de la Comunidad Valenciana unos meses antes, ¿no? Y después, si vamos viendo las disposiciones finales, que es normalmente lo que tendemos ahora los juristas a verlo, aparte que ahora con Internet puedes pinchar, pues es que se modifican prácticamente todos los impuestos que hay en España, renta, patrimonio, IVA, Plan General de Contabilidad, normas de auditoría, impuestos especiales, el régimen especial fiscal de Canarias, la ley de medidas. Por lo tanto, dentro de la situación que vivimos, ¿verdad?, normativa en España desde hace bastantes años, principalmente en el ámbito estatal, pues esto no deja de ser una curiosidad, ¿verdad?, que aparezca una disposición de este calibre en una ley fundamentalmente de las pocas leyes que ha habido esta legislatura y una ley además de contenido tributario y relacionado, como se cita en una de las disposiciones finales, con la Unión Europea y con la obligación de España de adaptarse. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las reflexiones que quería hacer, ¿no? Ya lo hemos dicho, la escasa atención que ha recibido, ¿verdad?
Después también cuando ir hablando con responsables de clubs y abogados, no abogados, gestores y demás, unos me decían que esto venía a ser, después de todas las esperanzas que había, Federico es abogado en ejercicio en Zaragoza, lleva presidente de la Asociación Aragonesa de Derecho del Deporte y al mismo tiempo dedicado especialmente también a todo lo que es cumplimiento normativo, transparencia, lo cual pues ha hecho importantes publicaciones, participa en foros, congresos y seminarios y está muy al tanto, además relacionado con clubes y federaciones. Por lo tanto, ya digo, con esta pequeña marco normativo que he introducido y un poco de la escasa repercusión mediática, pública y jurídica que ha tenido la norma frente a una aspiración que yo la venía oyendo desde hace más de 25 años, ¿verdad? Que era una vergüenza la situación, cómo se podía tener que pagar la cuota de la seguridad social por estas situaciones de contratos de una escasa cuantía en cuanto a la remuneración. Por lo tanto, le doy la palabra para que nos explique en este momento la disposición adicional segunda. Pues muchas gracias a Manuel, muy agradecido en nombre de la propia Asociación General de Deportes por la invitación que nos hacen a esta charla. Realmente este es un elemento, es una materia que es esencial. Yo creo que no somos conscientes de la relevancia, no tanto que tiene la bonificación, que es una bonificación que tiene la aspiración de reducir los costes de los clubes o de las entidades deportivas, sino lo relevante y que sobre lo que ya se ha discutido y llevamos muchos años discutiendo, lo relevante es la situación de encuadramiento de todas aquellas personas, en este caso los entrenadores y monitores de chavales menores de 18 años, que tienen una cantidad económica. Una cantidad económica, me da igual qué cantidad económica. Y esto es una cuestión que tenemos que tener claro. Vamos directamente al grano. Vamos a hablar de la bonificación para los entrenadores y monitores en prácticas deportivas a menores de 18 años y que no realizan actividad profesional y que no es una actividad profesional en una competición profesional. Y quiero esta diapositiva que llamo yo, la voy a repetir 2 veces porque es esencial. Si hay una percepción económica, es decir, si cobra 50 euros, solo hay 2 opciones. O voluntariado deportivo, en cuyo caso solo podrá percibir esos 50 euros como compensación de gastos que deberán acreditarse, u opción B, hacer un contrato laboral en el que se pagan los servicios con independencia, y lo pongo en grande, con independencia de su cuantía.
Sean 50 euros, sean 25, sean 75, sean 100. Eso jurídicamente es un contrato laboral. Y esto es un elemento que tenemos que dejar muy claro y que vamos a repetir en varias ocasiones. Porque hemos tenido, y ojalá no tengamos en el futuro, pero hemos tenido graves problemas con esta materia. ¿Por qué? Porque la inspección y la inspección de trabajo ha emitido varios informes a lo largo de muchos años y se ha analizado por la Asociación Española de Derecho Deportivo, se han hecho simposios, posibilidades se ha hablado del pocket money, que era la aportación de un dinero básicamente a fondo perdido para acreditar que eso no era una retribución. Bien, todo eso, inspección de trabajo y desde luego el Ministerio tiene muy claro que en el momento en que se percibe una cantidad económica, estamos hablando de un contrato laboral. ¿Puede ser un voluntariado deportivo? Bien, pero solo será compensación de gastos. Solo para compensar gastos. Por tanto, dos opciones, o compensación de gastos o contrato laboral. Si es una compensación de gastos, ¿qué requisitos? Serán mayores de edad o mayores de 16 y menores de 18, no emancipados, con el consentimiento de sus progenitores. Si son menores de 16 y mayores de 12, tienen que contar con autorización expresa. Además, tiene que haber un certificado, una certificación negativa del registro de delincuentes sexuales en las condiciones de la norma, o una declaración responsable de no tener antecedentes penales de los delitos legalmente establecidos. Y además la entidad tiene que estar legalmente constituido, tener carácter privado y carecer de ánimo de lucro. Y además estar inscrita en el censo de entidades con voluntariado del Gobierno de Aragón. Y desarrollar parte o la totalidad de sus actividades mediante un programa de voluntariado que también se tiene que comunicar al Gobierno de Aragón, en el marco de actividades de interés. Además, se tienen que cumplir dos obligaciones esenciales. Tiene que ser una incorporación mediante correspondiente compromiso de acción voluntaria en duplicado e ir acompañado de certificación del registro y acreditación de la totalidad de los requisitos que antes hemos indicado respecto a los antecedentes penales o el registro central de delincuentes. Estas son obligaciones que se tienen que cumplir y que son esenciales. Es decir, todos estos 4 requisitos, tanto del voluntario como de la entidad, tienen que cumplirse. Si no se cumplen, no hay voluntariado. Le podemos decir al inspector de trabajo lo que consideremos, pero el inspector de trabajo va a decir que no hay voluntario. Por tanto, el voluntariado deportivo sigue la formación y posterior acreditación de programas de voluntariado y la formalización de compromisos de acción voluntaria. Es necesaria la inscripción en el censo de entidades y un elemento final que es esencial. Se ha de acreditar que la totalidad de los gastos vinculados al voluntariado se soportan con pagos realizados al voluntario. Es decir, no cabe cualquier pago, ni que no sea justificado, ni las entregas a cuenta. Se dice, no, es que yo le pago todos los meses 100 euros, le pago todos los meses 150 euros a cuenta de que luego me justifique. No, no cabe. La Inspección de Trabajo no va a admitir esa situación. Por tanto, aquellos que tengáis planteado la formalización de esta contraprestación o esta aportación económica como un voluntariado, al final vais a tener la obligación material de tener muy controladas las obligaciones formales y establecer un sistema de control y de verificación de los gastos que se aportan como compensación. Y evidentemente solo abonar al entrenador y monitor, en este caso, la compensación acreditada de los gastos. No tiene sentido que todos los meses resulte que se le pagan 100 euros, o 150 o 200, porque es muy difícil que todos los meses una persona gaste exactamente 100, 150 o 200. Esto es un elemento esencial, porque si tenemos un error de encuadramiento, si nos equivocamos en el encuadramiento y hemos hecho todas las obligaciones formales, pero no nos preocupa, entendedme,
no podemos estar detrás de este control porque no tenemos los medios materiales para hacerlo, no será válido la aplicación del concepto de voluntario. Todas estas obligaciones formales están recogidas en la Ley 618 del voluntariado de Aragón y además constan en los informes por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ya ha habido varias actas sobre las actas de inspección de trabajo sobre la materia. Esto es esencial que lo tengáis en cuenta porque si no, ya automáticamente el encuadramiento es erróneo. Dicho esto, vuelvo a repetir la diapositiva. Si no hay voluntariado, todo lo demás, toda la aportación económica que se haga en este caso, y digo, voy a decir entrenadores y monitores, pero con la trascendencia que posteriormente tiene para los jugadores, que la tiene también para los entrenadores y monitores. Todo lo demás son contratos laborales. Por tanto, en alguna ocasión he visto que se dice, bueno, ha entrado en vigor una bonificación y, por tanto, si os parece bien o si queréis, os podéis acoger a la bonificación y a la formalización de un contrato. No, vamos a ver. No podéis, tenéis la obligación. Eso es así. A partir de aquí, evidentemente, ha habido quejas, críticas, no es normal. Como bien dice Manuel, hemos hecho varias publicaciones. Nosotros formamos parte de una comunidad autónoma que resulta que se tiene que acoger a una normativa estatal en la que muchas veces los clubes son mucho más potentes, simplemente por una cuestión demográfica, son mucho más potentes que los clubes aragoneses, ya digo, por una cuestión meramente demográfica, y que, claro, nos tenemos que acoger a una normativa en la que los clubes, por demografía, son mucho más pequeños que en otras comunidades. Eso lo hemos repetido, lo hemos clamado en la Asociación Española, en las reuniones que ha habido incluso en el Congreso sobre estas materias, y esto ha concluido con el desarrollo de una solución, que es una solución intermedia. Hablaba antes del Pocket Money, que era una solución parecida a la que ahora se ha dado, una solución que es establecer una bonificación para aquellos entrenadores y monitores que realicen su práctica a menores de 18 años en prácticas no profesionales. Y diré qué es el concepto de práctica no profesional, que es un elemento esencial. Está regulado, como bien ha dicho Manuel, en una disposición adicional de la Ley 7/2024. Nada tiene que ver con la práctica deportiva, ni con la ley del deporte, ni con la seguridad social, ni nada. Está en una disposición adicional de un tema tributario y aparece, bueno, pues desgajada con temas que nada tienen que ver con ello. Por eso, seguramente, durante mucho tiempo ha permanecido oculto en el baúl de los recuerdos. Solo es a partir del boletín Red de febrero de 2025, que es el boletín 4 del 2025 de febrero del 2025, cuando se es consciente realmente de la realidad y la potencia que puede tener esta bonificación. Esta bonificación lo que intenta, o yo creo que consigue en buena parte, es reducir los costes que puede tener esta práctica, esta realidad con la que nos encontramos muchas veces, que es una aportación económica que muchas veces se hace con la mejor de las voluntades, una aportación económica que se hace a entrenadores y monitores de la práctica deportiva de los chavales, que es básicamente una retribución muy pequeña en muchos casos. La disposición adicional segunda de la Ley 7/2004 remite a los sistemas de control de los artículos 36 y 42 del Real Decreto Ley 1/2023, que son los sistemas de control de este tipo de bonificación. Que si es así, es una normativa de carácter laboral y de seguridad. Vamos a hablar de qué, quién y cómo se tiene que realizar la bonificación. La bonificación está dirigida a entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro que cumplan con los requisitos establecidos, que es tener personalidad jurídica propia inscritas en el registro estatal o autonómico, dependiendo del ámbito,
de las entidades deportivas sin ánimo de lucro, en nuestro caso, en la mayoría de los supuestos, estar inscrito en el registro de entidades deportivas de la comunidad autónoma. Tiene que contar con un NIF, normalmente, que es con letra G, destinada a asociaciones, pero como digo, en las especialidades también es aplicable, porque lo dice el desarrollo normativo, a cooperativas sin ánimo de lucro, que tienen la letra C, F en su NIF, o instituciones religiosas, letra R, o colegios concertados a cargo de entidades privadas sin ánimo de lucro con entrenadores en sus instalaciones. Esto todo, cada uno de las apostillas que hago o de las referencias que hago son relevantes porque son requisitos. Además, tiene que estar al corriente las obligaciones tributarias y de seguridad social y que la entidad no haya sido inhabilitado o excluido de cualquier ayuda o bonificación. Por tanto, imaginemos, si hemos tenido un problema previamente con la seguridad social porque no hemos encuadrado correctamente a nuestros deportistas y hemos dicho que tenían una situación de voluntariado, puede ser que nos excluyan o nos excluyesen de esa situación. Desde luego, en los estatutos que nos los van a pedir debe constar que tiene naturaleza sin ánimo de lucro y que concurren todos los requisitos, como hemos dicho, de exclusiones y de inhabilitación. Está recogido en los artículos 8 y Real Decreto Ley 1/2020. Y un elemento importante, esencial, son entrenadores y monitores que trabajan con menores de 18 años en actividades deportivas no profesionales. Si un monitor imparte clases a menores y adultos en el mismo grupo, en principio, y esto es un desarrollo que de momento se mantiene, yo tengo mi opinión, a partir del 25 de desarrollo del boletín de 25 de abril del 2025, la bonificación se aplica de manera total sobre el trabajador, ya que el sistema de la seguridad social no permite especificar las cuotas de alumno. Yo no, sinceramente, esto es una interpretación muy favorable para las entidades, porque yo lo que entiendo es que en el momento en que hay una persona mayor de 18 años, automáticamente se le debería excluir. Pero bueno, de momento así se está manteniendo. Y el segundo elemento, que sean actividades deportivas no profesionales. Cuando decimos que actividades deportivas no profesionales, aplicamos el concepto jurídico laboral. Es decir, si el deportista está percibiendo dinero por la práctica deportiva, aun cuando tenga 16 años, está realizando una actividad laboral. Y me diréis, no, por ejemplo, en el fútbol. No, porque es que él tiene una licencia federativa no profesional, de aficionado. Entonces, como tiene una licencia federativa de aficionado, no es una práctica profesional. Incierto. El criterio es exactamente el mismo. En el momento que tienen una percepción económica, aunque sea mayor de 16 años, está realizando una práctica deportiva profesional y, por tanto, quedaría excluido. Estamos yendo ya un poco a especificidades. Principales errores. Ya lo he dicho, la licencia federativa del jugador-entrenador como aficionado, la tramitación de una licencia, que es un acto administrativo, como aficionado no conlleva la calificación jurídica de la relación como no laboral. Por tanto, cualquier contraprestación económica por los servicios de entrenador o monitor deportivo es considerada relación laboral especial, con el añadido de que si está entrenando a un colectivo, por tanto deporte colectivo, pero también puede ser el ciclismo o cualquier otra que sea de grupo, que perciba cantidad económica, es uno de los deportistas, ya es una actividad profesional. Ese es el problema. Por tanto, la cuantía, segundo elemento, la cuantía de la percepción de pequeñas cantidades económicas no exime de la consideración de la concurrencia de una relación laboral. 50 euros es una relación laboral. También podréis decir que es una barbaridad, que es una locura, que fíjate tú. Totalmente de acuerdo. Ya decimos, hemos hecho publicaciones hasta la extenuación diciendo que eso es injusto y más en ámbitos territoriales con una representación
una demografía como nosotros tenemos. Pero la realidad es la que es. Y la consideración jurídica del voluntariado. Solo concurre la consideración de voluntariado cuando le cumplan las exigencias legales y exclusivamente se compensen los gastos. Digo, las exigencias legales y formales. Porque cuando nos llame el inspector de trabajo a decir, bien, me parece muy bien, usted me ha traído el convenio, el tal, usted está en el censo, todo lo que usted, me parece estupendo. Venga, y ahora vamos uno a uno. Apórteme los justificantes del pago desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024. No los tengo. Venga, pues muy bien. Esto es relación laboral. Esa es la realidad. Esta es la realidad con la que movemos. Ya perdonaréis que esté incidiendo sobre la misma materia, pero creo que es muy importante recalcar esto para que luego se adopten las medidas oportunas, porque si no, luego es un problema cuando se va a inspección, ¿no? Dicho esto, si es necesario una relación laboral y, por tanto, un contrato laboral, cuando se dice un contrato laboral, es un contrato laboral, de los de toda la vida. ¿Qué tipo de contratos hay que formalizar? Los que tenéis aquí son contratos iniciales o de transformación, incluso los formativos de relevo o jubilación parcial. Es decir, en cuanto al ámbito, es exactamente amplio. Se pueden utilizar prácticamente todos los que hay en el ordenamiento jurídico. Un elemento esencial, como es una relación laboral y es deportiva, está incluida en el Real Decreto 1006/1985. Es decir, aplicaremos obligatoriamente las especialidades del Real Decreto 1006, con todas las especialidades, con todas sus peculiaridades, con la determinación de la indemnización, absolutamente todo, porque esto es Real Decreto 1006/1985, este tan famoso de los futbolistas, pero que es aplicable a todos los deportistas profesionales. El deportista que se quiera acoger a la bonificación no necesariamente tiene que estar inscrito como demandante de empleo al formalizar el contrato. Debe incluirse, y aquí ya son requisitos ya más concretos, en la clasificación nacional de entrenador de actividad deportiva, de instructor de actividad deportiva o de monitor de actividad recreativa o entrenamiento. En una de las tres, y tiene que ser en una de las tres. Y no es compatible con otras ayudas como las de contratos de sustitución o contrataciones de personas con discapacidad. En esos casos hay que elegir a qué bonificación nos incorporamos. La bonificación es aplicable desde el 22 de diciembre del 24, incluso a contratos preexistentes. Es decir, si hemos hecho un contrato con anterioridad, lo aplicamos a partir del 22 de diciembre del 24, siempre y cuando el 22 de diciembre del 24 cumpliésemos los requisitos. ¿Cuál es el procedimiento para beneficiarse? Me vais a decir, joder, esto se da de baja el 21 del 12 del 24 y se le da de nuevo de alta en la Seguridad Social a fecha 22 del 12 del 24 con los datos identificativos de la bonificación que ahora comentamos, a la hora de identificar. Y ya digo, y en este caso se deben dar los requisitos a la entrada en vigor de la norma 22 de diciembre del 24. Si no, los requisitos se tienen que cumplir a la fecha de formalización del contrato. Otro elemento esencial. La entidad deportiva puede tener prácticas deportivas profesionales. Estamos diciendo la bonificación para actividades no profesionales. Bien, la entidad deportiva puede tener prácticas profesionales, pero solo se aplicará la bonificación a entrenadores de prácticas deportivas no profesionales. Por tanto, imaginemos, vamos a poner un ejemplo, yo creo que es gráfico para todos. Pues uno de los clubes de fútbol o de baloncesto aragonés que tienen equipo profesional, pero también tienen equipos de menores de 18 años, el equipo alevín, que cobran dinero los entrenadores y monitores, que son menores de 12 años, que ningún chaval está cobrando dinero, eso está incluido. Esa percepción o la bonificación aplicable a la percepción del entrenador y monitor de ese equipo está incluido en la posibilidad de acogerse a la bonificación.
El procedimiento, bueno, esto he dudado si lo incluía o no, pero creo que es bueno decirlo, porque ya es una cuestión material, ya es una cuestión de gestoría o de gestión o de los asesores de la gestión. Hay que identificar, hay que hacer una identificación correcta de la entidad en la seguridad social, evidentemente tiene que estar inscrita en el sistema red, y tiene que verificar que el código de cuenta de cotización de la entidad del club, entidad deportiva, tenga asignada una causa de peculiaridad de cotización 116. Si no se pone esa causa de peculiaridad de cotización, no va a funcionar la aplicación de la bonificación. Y si no está registrado, hay que solicitar su inclusión mediante el sistema CASIA, que es el sistema de atención y soporte, que es el que habitualmente se utiliza en la gestión de nóminas y vamos, en el contacto con la tesorería. Segundo, la identificación de los trabajadores bonificados. Al dar de alta a los trabajadores, estamos en todos los supuestos en los que los entrenadores y monitores perciben cantidad económica. Los damos de alta y asignamos un código, que es el 9941 si cumple los requisitos y el 9942 si no los aplica. Por tanto, hemos verificado la causa de peculiaridad de cotización y se nos abrirá la posibilidad de aplicar los códigos. 9941 si sí, 9942 si no. Y la bonificación se aplicará ya automáticamente si los códigos se registran correctamente, ya que tiene el carácter de declaración jurídico de declaración responsable. Este concepto jurídico de declaración responsable establece que nosotros asumimos la obligación de que asumimos que cumplimos todos los requisitos. Todos los requisitos normativamente establecidos, nosotros decimos que los cumplimos. Evidentemente, hay un cuarto elemento, o un quinto elemento que luego comentaremos, que es que, evidentemente, la inspección y la tesorería nos puede decir, bueno, bien, usted ha hecho una declaración responsable, justifíquemelo. Requisitos para la bonificación y documentación disponible. Control y seguimiento del beneficio. He dicho una declaración responsable, usted me tiene que acreditar lo siguiente. Certificado de inscripción en el registro estatal o autonómico de entidades. Estatuto donde conste la naturaleza sin ánimo de lucro. Encontrarse al corriente las obligaciones fiscales y laborales. Y acreditar de los monitores el contrato de trabajo registrado en SEPE. Claro, cuando digo contrato de trabajo registrado en SEPE me diréis, coño, de esto no me has hablado. Bueno, efectivamente, hay que hacer un contrato de trabajo. Justificar el alta en la seguridad social de los monitores y según la ocupación. 3722, entrenadores, instructores o monitores, en uno de los temas. Y elemento importante, el listado de alumnos menores de 12 años, menores de 18 años. Tenemos que tener disponible ese listado. Y me diréis, joder, pues aquí ya empezamos con el tema de protección de datos. Efectivamente, tenemos que asegurarnos que estamos cumpliendo los requisitos de protección de datos. Ya sé que con todo esto que estoy diciendo, me está diciendo, este hombre me está poniendo más obligaciones que ni sé, pero esto es lo que establece la ley. Por tanto, como consejo, mantener actualizada la documentación y asegurar que los monitores cumplen con los requisitos legalmente establecidos. ¿Cuál es el impacto económico de la bonificación? Por tanto, ¿cuánto y cuánto? Los clubes y entidades deportivas se benefician de una bonificación total del 23,6% de la bonificación. Por tanto, la cuota empresarial de contingencias comunes, en la que se bonifica al 100%. Es decir, el 100% de lo que se paga por cuota empresarial por contingencia común es bonificado por parte en esta bonificación si nos acogemos aquí. El resto, que son contingencias profesionales, que es el 6,97, sí que tiene que ser pagada por la empresa, y tampoco la parte de cotización que corresponde al trabajador, que es el 6,40, en deporte 6,48%. Por tanto, esa obligación de contingencia, de pago de cuota empresarial de contingencia común va al 23,60. De 100 tendríamos que pagar de seguridad social, además, un 23,60 euros
que en este caso queda complicado. La vigencia temporal va desde la fecha que hemos dicho hasta los ejercicios 2025 y 2026, y lo lógico, por lo que se está hablando, es que se prorrogue según la evaluación que tenga el impacto, el impacto que tenga esta bonificación. Hay un elemento que he querido incluir aquí, que es el efecto fiscal sobre el entrenador. Muchas veces se oye, dice, bueno, vamos a ver, es que claro, tener en cuenta que el entrenador, claro, normalmente, 99,% de los casos, el entrenador tiene otro trabajo, entonces, claro, sería una segunda retribución y fíjese usted que entonces le generamos un problema. Bueno, pues esto, desde luego, se ha modificado con la modificación de la normativa fiscal con efecto desde 1 de enero de 2025, que se eleva a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros precedentes del segundo o restantes pagadores que obligan a la presentación de la. Por lo tanto, no estarán obligados a presentar la declaración de la renta aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros que tengan más de un pagador siempre que la suma de la segunda o tercera renta no superen los 2.500 euros. Ahora eran 1.500. Por tanto, si imaginemos, le hacemos 10 pagos, que es lo habitual, 10 pagos a un monitor o entrenador, si percibe menos de 250 euros al mes, esa cantidad, si no pasamos de los 22.000 euros, desde luego no va a tener la obligación de presentar declaración. Por tanto, aquello que decimos, hombre, es que le estamos generando un problema para el entrenador. Bueno, no, si tienen estas percepciones, no está obligado. Recordad que si tenemos que hacer una nómina y le practicamos una retención y sus rendimientos son relativamente bajos, seguramente esa retención se la podrá deducir en la declaración de la renta y esa declaración de la renta lo que permitirá será recuperar esa retención que se ha practicado. Por tanto, este concepto de que si hacerle un segundo pago y que esté controlado es un problema, pues yo creo que básicamente queda subsanado tanto con la bonificación como con la elevación a 2.500 euros de la exención de los segundos o terceros rendimientos. Aquí hago una explicación, esto es un poco la explicación de qué es lo que se paga, de lo que se paga en una empresa normal y lo que en este caso se paga. Aquí lo veis, son 23,60% de la cuota empresarial a la seguridad social por contingencias comunes. No hablo de horas extraordinarias y otras horas extraordinarias, yo nunca he visto hacer horas extraordinarias y que sea en este ámbito, y el resto es esto que hablábamos, hasta el 6,97%. Este 6,97% es el sumatorio de estas cantidades. Evidentemente, el trabajador sí que va a tener que pagar seguridad social, pero esa seguridad social no deja de ser una cotización a la seguridad social que va a tener un efecto positivo en sus prestaciones futuras. Entonces, es un tema que además es importante porque muchas veces pensamos en qué es lo que tiene que pagar de seguridad social, pero se nos olvida que eso conlleva el derecho a una prestación por parte del Estado. Y vamos a la parte fea de todo esto. ¿Qué ocurre si no he hecho bien las cosas? Si hago un incorrecto encuadramiento, digo que es voluntariado cuando es laboral, el efecto económico es una regularización de cotización de todos los trabajadores, por tanto, entrenadores y monitores de menores de 18 años, o todos, durante los últimos 4 años. En cantidades realmente relevantes. La regularización, pero además es que hay una sanción. Normalmente se aplica una sanción y aunque inspección no aplica en su base mínima la sanción, en muchas ocasiones se conlleva una sanción. Y hay un elemento que se nos olvida muchas veces, que es el reputacional. ¿Qué ocurre en ocasiones? Pues que se hace público y hay un elemento que se nos olvida también, es que si se hace público eso tiene efecto sobre patrocinadores. Ese elemento
desde luego hay que hacer lo necesario para intentar evitarlo, porque al final tiene unas consecuencias relevantes en todos los ámbitos. Segundo elemento, si hay una incorrección de la declaración del responsable, es decir, me ha acogido a la bonificación y lo he hecho mal. Lo he hecho mal o no consigo acreditar todo lo que decía, porque yo hago la declaración responsable. Cuando haga la declaración responsable y me aplico la bonificación, no me va a venir nadie al mes siguiente a decir que bien lo has hecho o que mal lo has hecho, pero sí que es posible que al cabo de un tiempo me digan, necesito que me acredite todo esto que usted me dice que es cierto. Bueno, pues si no lo conseguimos acreditar, habrá consecuentemente la devolución de la bonificación. Si hubiese un incorrecto encuadramiento, pues conllevaría las consecuencias adicionales. Hay una sanción que ya digo que normalmente la inspección no aplica en sus elementos más elevados, pero sí que se aplica porque tiene obligación de hacerlo. Y el efecto reputacional, exactamente el mismo. Por tanto, sí que es importante que tengamos en cuenta estas situaciones, sobre todo, no tanto la bonificación, que sí, porque la bonificación yo creo que es obligatoria. Es decir, si tenemos unos entrenadores o monitores para chavales menores de 18 años que no realizan práctica deportiva y le pagamos dinero, es que es de cajón, tenemos que ir a la bonificación. Lo que no podemos es pensar que estamos encuadrando incorrecto. Por tanto, la calificación jurídica de la actividad del entrenador no está sometida a la valoración de la entidad, está legalmente establecido, no es al albor de lo que determine la entidad, sino si o se da un requisito y entonces lo meto en un sitio o lo meto en otro. Pero en ese caso tendré que controlar. Si recibe cantidades económicas, solo caben esas dos opciones, compensación de gastos y por tanto voluntariado, o si recibe cualquier retribución, es laboral, desde el primer euro. Y tenemos que cumplir las obligaciones formales y de seguridad social derivadas de la existencia del vínculo laboral. Es imperativa, entiendo, la planificación anticipada de la actividad, la gestión profesionalizada y el control permanente. Desde luego, la bonificación legal, que supone una reducción del 26%, bueno, el 26% sobre la base de la cuota empresarial, es relevante. ¿Que podrían haberse planteado otras soluciones? Sí, pero es la solución que hay en este momento. Y desde luego es mucho mejor de lo que había. Eso es así de claro. Por tanto, digo, es imperativa que las entidades establezcan un sistema de gestión y planificación y todo con una planificación. Cuando decimos planificar las temporadas, yo siempre digo, es muy bonito y seguro que a todos nos pasa lo mismo, es muy bonito planificar las temporadas desde la perspectiva del deporte, de la organización y tal, pero es imperativa la planificación de la organización de la entidad. Hoy solo hemos hablado de la parte laboral, tenemos la parte de las obligaciones fiscales, tener en cuenta los seguros de responsabilidad civil tanto del club como de los responsables, los elementos de protección de datos, elementos de igualdad y prevención del acoso, la protección del menor y el canal de denuncia derivado de la legislación sobre la materia. Es decir, estas son materias que son consustanciales y que están ahí, es decir, no podemos hacer nada, es decir, están ahí que hay que cumplir. Y que además tenemos que adoptar las medidas para tener un control permanente de las obligaciones. Al principio podemos decir, bueno, y haremos esto, y haremos lo otro, y haremos lo demás allá, pero si no tenemos un sistema interno o externo, interno con la propia estructura de la entidad, o externo con unos profesionales sobre la materia, resulta complicado. Y todo esto tenéis que establecer, o se deben establecer revisiones periódicas sobre la materia. Sobre esto concluyo, siempre digo, en las charlas casi siempre digo lo mismo. Hay muchos estudios sobre la materia que permiten acreditar que todas las entidades, todas las organizaciones, todos los comités olímpicos nacionales que tienen totalmente organizada su funcionamiento obtienen unos rendimientos deportivos superiores al 60% sobre aquellas que no la tienen. Sobre esto hay bastantes estudios, tanto del Comité Olímpico Internacional como de entidades privadas, que permiten acreditar
que el resultado deportivo, curiosamente, va íntimamente ligado a la estructura organizativa de la entidad para la que participa el deportista. Por tanto, muchas veces dicen, no es lo mismo, bueno, no es lo mismo, pero está íntimamente ligado. Sobre todo, ya digo, agradecer a la Dirección General de Deportes. Desde luego, desde la asociación estamos a disposición vuestra y desde luego estamos a disposición vuestra para cualquier duda que ahora tengáis, o si queréis hacer cualquier duda en cualquier momento, estamos a vuestra disposición. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dejar de compartir, si puedes dejar, y así podemos... ¿Es algo de aquí? Sí, dejar de compartir, ya volvió si acaso. Bien. Y así empezamos el turno de, turno de preguntas. ¿Es algo de aquí? ¿Por aquí? Mira, aquí te pone, joder, pues anda que no lo pone claro. Ahí está. Vale. Para que veas. Vale. Espera, para que veáis. Ahí está. Venga, muy bien. Perfecto. Muy bien. Y esto, y así ya lo tenemos. Bueno, pues, Luis, Manuel, tenemos ya unas cuantas cuestiones que nos han ido pasando por el chat ya participantes en el día de hoy aquí en la jornada. Sí que os agradecería a los que estéis en casa que sobre todo redactéis bien la cuestión para que sea bastante clara, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues que tanto Luis como Manuel puedan resolver vuestras dudas a la hora de iniciar la pregunta, ¿de acuerdo? Que es que estéis muchos, entonces va a ser el mejor canal para poder realizar las consultas es a través del chat. Bueno, pues Cristina nos dice, ¿cómo se justifican los gastos de los que están con contrato de voluntariado, con tickets? Con cualquier medio, como dice la norma, cualquier medio válido en derecho. Desde luego tienes que aportar tickets y esos tickets tienen que estar vinculados a la actividad. Es decir, nos hemos encontrado con tickets que no corresponden ni a días de entreno. Vamos a ver, los tickets tienen que estar vinculados a la actividad deportiva. O sea, desde luego, incluso hay ya sistemas informáticos que te permite hacer una foto y eso va directamente al sistema. Es decir, existen aplicaciones que te permiten tener muy controlado esos gastos. Pero los gastos tienen que ser, y reitero, tienen que estar vinculadas a la práctica deportiva para la que estamos hablando. Vale, perfecto, Luis. Sí que me estoy consultando que si la presentación de Luis la vamos a tener en la página web, sí que nos la va a acceder para poderla tener. Ahora mismo. A vuestra disposición. Exactamente, la tendréis colgada, pues si no es mañana, pasado mañana, con la grabación de la jornada de hoy. Am, que es como se ha denominado, nos pregunta, contrato de voluntariado. Yo creo que nunca le podemos llamar contrato, si no corrígeme, sería un acuerdo, ¿no? Porque bueno, realmente es el documento que hemos dicho, o sea, tiene que llamarlo contrato de voluntariado. O acuerdo también. Acuerdo. La norma no habla de un contrato de voluntariado, pero es el documento en el que las dos partes se ponen de acuerdo para la prestación. La norma, la ley, establece cuáles son los requisitos que tienen que aparecer en ese documento. Hay un artículo, creo que es el 13, que dice cuáles son el contenido mínimo que tiene que tener el acuerdo. Bueno, pues ya, realmente lo puedes llamar como quieras, pero tiene que estar y tiene que estar vinculado a un tipo de servicio de voluntariado que esté previamente comunicado. No vale decir, bueno, pues es que voy a hacer voluntariado sobre lo más peregrino, no. Ya, vale, perfecto. Sí que para decirle a que sí que la página web nuestra de Gobierno de Aragón de Deportes, en deporte.aragón.es, si en el buscador pones voluntariado deportivo, sí que tenemos un modelo de acuerdo de voluntariado, ¿de acuerdo? Sí. Donde vienen los deberes y los derechos tanto del voluntario como de la entidad. Eso es. ¿Vale? La ley lo establece, tanto los derechos como las obligaciones de las dos partes, y establece cuál es el contenido mínimo del documento que se tiene que firmar entre todos. Yo creo que aquí lo importante es el contenido de ese documento y la justificación, no que le digas no cómo lo llames, pero es el contenido. Exacto. Y cómo justifiques tickets, facturas o lo que puedas para no mira una mera declaración de uno, sino que tenga la justificación y el contenido. Si no tenéis ese modelo, pues nos podéis enviar a nuestro correo electrónico solicitándonos el enlace y os lo pasaremos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pilar nos dice, ¿en qué norma o instrucción de fecha 25 de abril del 25 dice que sí se puede bonificar cuando se entrena a la vez, entiendo, en el mismo equipo o no, a menores y a mayores?
Hay una norma, vamos a ver, hay una Noticias Red de, creo que es la 6 del 25, aparece esa posibilidad. Pero es que yo yo creo que le va a hacer, perdona, pero no es un reglamento, es una resolución de la Dirección General de Seguridad Social. Claro. Es que aquí luego, que no hay un desarrollo reglamentario, hay una resolución de la Dirección General de, supongo será, o de la Seguridad Social. Social. Una instrucción. Por eso yo he dicho, yo en esto no estoy plenamente de acuerdo. Pero es lo que va a aplicar la Administración ahora, que va a aplicar, pero que no es un reglamento, sino una instrucción. Y no es, como bien dices, no es norma, ¿no? Una instrucción. Sí, ahí dice, bueno, pues eso, no hay BNR de esa fecha, dice, no hay BNR. Pilar nos lo indica, ¿de acuerdo? Bueno, lo facilitaremos. Eso es. Bueno, Gonzalo nos dice, una pregunta, un monitor que, por ejemplo, imparte el 60% de su tiempo a menores no profesionales y un 40% de su tiempo a adultos, ¿es posible acogerse a la bonificación del 60% o tiene que impartir el 100% con menores? No cabe, o sea, es que la norma, o sea, y incluso el sistema no permite segregar, no permite decir 60 sí y 40 no. Normalmente te va a decir, te vas a poder acoger al 100%. Ajá, vale, pues perfecto. Así, va en esa línea de lo que hemos dicho. Vale. Dice vuelve a mandarnos otro mensaje por chat. Dice, nos han rechazado bonificaciones si los 3 meses anteriores han tenido contrato. ¿Es correcto? Porque estamos perdiendo esas bonificaciones. Si los 3 meses anteriores a la entrada en vigor de la norma, claro, a la petición, o es que puede ser a la petición. Le apuntilla después en el chat que dice, los de los 3 meses también es una desagradable novedad. No sé si es que porque solo lo han contratado 3 meses. Ahí en ese caso, vamos a ver si nos... los contratos valen todos los contratos que hemos mencionado, por tanto, valen los contratos temporales. Y por tanto, y tienes que cumplir los requisitos en el momento en que se formaliza la solicitud. Sí. Claro, si antes mantenías otro tipo de contrato y ya estaba en vigor la norma, tendrás que volver a acreditarlo y sí que te puede generar problemas. Vale, perfecto. Bueno, seguimos con otra cuestión. No nos permiten bonificar a un monitor en un contrato fijo discontinuo que inicia el 1 de septiembre, porque estuvo contratado en el club la temporada pasada con un contrato temporal, porque había causa de eventualidad y no han pasado 3 meses. Eso es lo que nos comenta Pilar. Pues desde luego, si formaliza un nuevo contrato y solicitó la baja, desde luego yo entiendo que se dan los requisitos. Sin problemas. Vale. Bueno, tenemos aquí un montón de cuestiones ahora. Voy a copiarlas aquí y así no me dejo ninguna de las que estáis. Dice la bonificación, Manuel Pérez, dice la bonificación es toda o ninguna. La duda es los que entrenan a mayores y menores y que hasta ahora se pensaba que no eran bonificables. Claro, pero con la instrucción esa parece que es... Claro, tú no estés de acuerdo, pero es así. Claro, es que es así, es que no hay otra. No hay otra opción, ahí tienen que... Vale, perfecto. Pues y como hemos dicho, no vale el 60%, o sea, me bonifico el 60%, eso no es posible. Vale. Dice, Ana Maestro, dice, en el caso de un colegio concertado, que no existen esas categorías profesionales mencionadas en el convenio colectivo, ¿hay que modificarlas en la comunicación a la Seguridad Social? En un colegio concertado, si son menores y realizan la práctica deportiva en el propio centro, está cumpliendo los requisitos. Lo único que tendrán que estar constituidos como agrupación deportiva, que lo que suelen tener y estar inscritas en el registro de la DGA. Y con sus estatutos, sin ánimo de pero lucro. Normalmente los colegios concertados, por mi experiencia, tenían constituida una agrupación deportiva con la nueva legislación del deporte aragonesa que se constituyó y tiene unos estatutos. Entonces, ya hace bastantes años los colegios concertados tomaron la decisión de segregar la práctica y normalmente, por mi experiencia es esa, distingues una agrupación deportiva vinculada con el colegio, pero distinta. Y entonces puede tener una persona trabajando o puede tener varias personas con estos contratos. Pilar, ahora por el chat, simplemente por coger el hilo de la conversación que teníamos, la que le habían rechazado la bonificación por los 3 meses, tendrá que hacer una reclamación a la Seguridad Social. Sí, desde luego no hay ningún elemento
que lo impidiese, ¿eh? Es decir, si en el momento en que formalizas el contrato cumple los requisitos. Sí, perfecto. Manuel Pérez nos pregunta, ¿recuperar retención los jóvenes solo si no viven con sus padres que les han metido en su renta, correcto? Es decir, me imagino que será... Dependerá, claro, depende de su declaración de renta, claro, depende de su declaración. Si se dan los requisitos para que pueda recuperar la retención, lo podrá hacer. Vale. Normalmente, el tipo de retención para supuestos como este mínimo, pero bueno, habrá la posibilidad de que presente voluntariamente una declaración y si te dan los requisitos fiscales, podrá recuperar esa pequeña cantidad económica. Manuel Pérez otra vez vuelve a preguntar, dice, o sea, los que entrenen menores y mayores sí pueden, ¿vale? Ha quedado claro que eso pueden, dice, pueden bonificar, dice, nos han echado atrás bonificaciones porque no había pasado 3 meses desde la baja del entrenador de su último contrato con otra entidad. Es correcto. Lo están haciendo. Ahora, si tú cumples los requisitos en el momento de formalizar la nueva contratación, yo tengo mis serias dudas de que se pueda tener que en vía de recurso judicial, ¿verdad?, no se diese la vuelta a la situación. Claro, estas cantidades. Claro, porque ¿en qué norma? Las normas son las que son. ¿En qué norma pone que haya que atender a lo que ha pasado 3 meses antes? Cuestión diferente es lo que hubiese pasado antes de la entrada en vigor de la norma. Reitero. Es decir, una cosa es la entrada en vigor de la norma y a partir de la entrada en vigor de la norma. Bueno, nos preguntan desde la Federación Aragonesa de Tenis, dice, ¿como federación puedo tener un monitor indefinido a tiempo parcial, bonificado y que trabaje en otra empresa y no esté bonificado? En esa empresa, claro. La bonificación en la otra empresa, ¿por qué tipo de actividades? Claro, si es la misma actividad que es la deportiva. ¿Una actividad deportiva? Claro, puede ser que... Vamos a ver, la norma no dice que se le pueda excluir. Puede estar en 2 entidades bonificadas, sí. Trabajando con menores en los dos. Sí, trabaja con menores en actividad de menores de 18 años. Como monitor o como entrenador. Como monitor o entrenador. Y es una práctica no profesional. Puede ser el contrato a tiempo parcial o a tiempo completo. Yo creo que la norma está pensando que en todas estas normalmente es un contrato a tiempo parcial porque son de los contratos a tiempo parcial. Son de entrenar 2 días y acudir el día del partido correspondiente. Claro, no están las 8 horas entrenando. A los fijo discontinuo, bueno, está bien si te lo tomas como una actividad casi formativa, un centro docente, pero en lo normal es un contrato temporal. Ahora, con las especialidades del 1006. Digo, a efectos incluso indemnizatorios. Que eso muchas veces se nos olvida. Sí. Vale, perfecto. Pues eso, bueno, pues ahí, aquí hay Juan Boley nos establece más que una pregunta, una reflexión, en la que, pues nosotros, podemos reflexionar contigo, pero, pues ahí va a quedar. Dice, los clubes se están convirtiendo en empresas con todas las obligaciones de las mismas. Hay un montón de gente trabajando sin cobrar nada, pero que hacen veces de gestores, además de los entrenadores, que cobran una miseria por unos horarios de incompatibilidad o incompatibles con cualquier otra actividad, prácticamente dedicación exclusiva a los niños y a los padres. ¿Cómo va a avanzar esto? Vamos a desaparecer todos los clubes y se meterán en empresas, se convertirán en empresas que no les va a preocupar el deporte, sino la facturación. Si desaparecemos los clubes, ¿quién va a gestionar el deporte? Bueno, esto es una norma... Una reflexión. Claro, es una norma nacional. Nosotros cada uno tenemos nuestro pensamiento sobre la materia, pero no podemos hacer nada. Aquí nos comenta también, Manuel, dice, les echan atrás si no han pasado 3 meses desde la última baja. Aclarar eso. Si no han pasado 3 meses desde la última baja. Vamos a ver, en el momento que se produce una nueva contratación, y me da igual que se haya producido una baja. Por ejemplo, si se ha producido una baja en el mes de junio del 25 y se produce una contratación en agosto del 25, no debería tener mayor problema, porque no en ningún sitio aparece que... Los requisitos no aparecen, ¿no? No aparece en ningún sitio, ni siquiera en boletín ni en boletín del sistema. Vale, perfecto. Ruth dice, buenas tardes, en relación con un centro concertado, aquí hay bastantes dudas, tiene varias cuestiones. ¿Es conveniente solicitar un nuevo CCC
para diferenciar la actividad de trabajadores del área deportiva con el resto de trabajadores de la entidad? Sin duda. Sin duda, porque tiene que estar identificado. Vamos a ver, y es que además tiene que ser una entidad sin ánimo de lucro que esté vinculado, es decir, tiene que estar muy detallado. Pues, claro que el colegio concertado no va a estar inscrito en el registro de entidades deportivas, tiene que ser una agrupación constituida a partir del colegio concertado, porque no va a poder justificar nunca el colegio concertado que está, pues, creo que en el registro, porque no es ni un club, ni una federación, no la validarán. Es que no la validarán. Y si la validan, porque dices, bueno, relativamente sencillo, me doy un código de cuenta de cotización y meto la peculiaridad en el sistema casi. En el sistema y como es una declaración responsable lo meto, pero cuando me llamen no voy a cumplir ningún requisito y por tanto va a tener un problema muy serio. Vale, sigue Ruth preguntando, igual es una pregunta un poco técnica, pero posiblemente podáis pasar un correo entre tú y Luis y sin ningún tipo de problema, porque dice, ¿cuál es la diferencia en seleccionar los códigos de puesto de trabajo, el 3722, el 3723, el 3724? ¿Tiene alguna implicación legal? ¿Se pueden tener los 3 códigos en función del perfil de entrenador? Bueno, en principio va vinculada con la normativa de preparadores y entrenadores en ámbito autónomo, tanto nacional como en ámbito autónomo. En principio te tienes que acoger a eso. Es decir, no llames entrenador a lo que es un monitor y no llames... eso va por ahí. Vale, pues seguimos. Es decir, estamos hablando de titulaciones de los entrenadores. Eso sería otro tema. Es otro tema porque hay porque está siempre el tema de las enseñanzas deportivas y las titulaciones, que hay legislación autonómica, legislación estatal, impugnaciones ante el tribunal, y el tema está discutible. Por eso. A veces no coinciden las denominaciones entre comunidades autónomas, ¿verdad? Monitor y entrenador parece sí, aparte también director deportivo, pero aparece después otros, el entrenador personal, ¿verdad? Entonces, ¿y qué titulación necesitas para hacer una cuestión de esta? No harás hacer ciencias de la actividad física y del deporte, es una poco... Pero luego hay la regulación del ejercicio profesional, que bueno, hay comunidades que disponen, el Estado que aún está en ello, en regular. Sigue con otra cuestión, Ruth, dice, en relación al listado de menores, ¿qué datos se requieren? Pues hay que acreditar, evidentemente, la identidad y acreditar la edad. La cuestión es que además tienes que adoptar las medidas de protección de datos. Pero tú tienes que tener un listado que acredite el requisito, que es que sean menores de 18 años. Por tanto, en principio... No, porque si tiene ya cualquier club tiene que respetar la protección de datos y tener organizados sus ficheros, ¿verdad? Claro. Teniendo jugadores, entrenadores, directivos, lo que sea, con los correspondientes acuerdos que tienes que tomar y demás. Claro, al final... Y lo único, claro, que si te metes aquí tienes, entonces ya das a conocer cuántos menores tienes y te los piden, pero que es una que supone una obligación. Y luego la administración, evidentemente, tiene la obligación de adoptar las medidas de protección de datos derivadas de esa facilitar. Hemos tenido una cosa relativamente parecida, con los sindicatos profesionales de deporte, que nos ha pedido el CSD una serie de documentación y hemos tenido que facilitar toda la documentación y decíamos, no, protección de datos. Eso el CSD es una administración pública, tiene la obligación de cumplir. Bueno, esto va hilando con la reflexión de antes de que tenemos una serie de obligaciones. Sí, pero bueno, es que al final la sociedad nos lleva a esto, ¿no? Bueno, seguimos porque nos ha hecho aquí un cuestionario importante. Dice, con el tipo de riesgos laborales, dice, a los entrenadores si les hacemos contrato laboral habrá que tratarlos igual que a cualquier otro trabajador en materia de riesgos laborales y reconocimiento médico. ¿Es cierto? Sí. Dice, las bonificaciones son los 12 meses del 2025 y 2026. Mientras esté vigente el contrato. Vale, después... Es decir, cuando he dicho 25 y 26 es el tiempo durante el que va a estar aplicándose la norma. Evidentemente, la bonificación es durante el tiempo que está vigente el contrato. Dice, después no hay seguridad de mantener esas bonificaciones. Ahora mismo no. Vale, eso hilando con la exposición que has hecho, como se ha incorporado una ley que no tiene vinculación y que además tiene el origen que tiene, pues puede pasar de todo, a partir del 31 de diciembre del 26. Sí que es cierto que es una materia que ha sido toda la vida, yo
creo que siempre que hemos ido a la Asociación Española, toda la vida ha habido una reivindicación histórica del sector, que se dice. Otra cuestión es lo que ha pasado posterior, pero ha sido una reivindicación histórica del sector deportivo de las asociaciones deportivas. Y realmente es causante de diferencias, y esto es una valoración personal, causante de diferencias entre entidades de unos territorios y otros. Ya digo, es una valoración absolutamente personal, pero claro, es mucho más difícil para un club con poquita gente poder cumplir con toda la norma respecto a un club que tiene 3.000 personas. ¿Por qué? Porque lo permite el ámbito territorial, el ámbito demográfico. Bueno, reflexión personal. Personal, exactamente, muy bien, Luis. ¿Deberán fichar los entrenadores deberían ficharse a los entrenadores, siendo que la mayoría tendrán contrato a tiempo parcial y tiene que estar muy detallado? ¿Habrá que tener algún control? Sí. Vamos a ver. Lo que pasa que ya, como estáis haciendo, como hacéis las preguntas ahí, vamos a ver, cuando se hace un contrato laboral, la norma no establece que estén excluidos del control horario. Por tanto, sí que tienen que tener un control horario del tiempo en el que prestan el servicio. Eso es así. Vale. Es así. Lo hemos dicho un poco, tuvimos una cosa en su día en la Liga de Fútbol Profesional y se discutía si Messi tenía que fichar. Messi tenía que fichar. Messi tenía que fichar. Porque la norma no establece exclusión. No establece exclusión para los deportistas profesionales. El Real Decreto no lo excluye. Por tanto, todo el mundo tiene que fichar. Si tenemos la figura del voluntario actualmente y queremos pasar al contrato laboral, pregunta importante, ¿correremos riesgos de tener una inspección de trabajo? ¿Pueden requerirnos que sea efectos retroactivos? Vamos a ver, pues empiezo por el final. La retroacción no cabe. O sea, lo que acabará será que si nos dicen que lo hemos hecho mal, tengamos que cotizar. Y habrá un alta de oficio por ese periodo de tiempo. Nos aplicarán de oficio esa retroacción. El problema que tenemos es que nos obligarán a cotizar. Si hemos encuadrado mal, lo hemos encuadrado en voluntariado y existe una relación laboral, nos obligarán a retrotraer la cotización de todo el periodo de tiempo que se acredite que ha estado vinculado el personal y tendremos que cotizar y con un recargo más la sanción. Esa es la realidad. Yo no sé si lo que está pensando es que creen los clubs que si pasan de voluntario a contrato va a haber ojalá algún tipo de control mayor, ¿verdad? Por lo que pueda pasar, más que porque pueda jurídicamente. En principio no. No parece que tenga en principio no debe ser así. El problema es cuando hay una prestación de un servicio y está en un acuerdo de voluntariado. Eso sí. Ahí sí que hay un problema. Sí, un problema evidente. Hay un problema evidente, un problema muy serio. Y que puede llevar a la inspección y a las sanciones importantes. Que el hecho que decidas de repente pasar de voluntariado a contrato laboral, eso sea un llamado para la inspección de trabajo. Hombre, yo en principio creo que no. Vale. Bueno, Cristian nos dice, entonces para tener derecho a la bonificación de contratos persistentes hay que darle de baja la relación laboral y hacer una nueva alta. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Ana Maestro, yo creo que también nos dice, en nuestro caso el colegio concertado, volvemos con la contratación de los entrenadores y monitores la realiza el colegio y no el club deportivo elemental. Pues ahí es donde está el meollo del asunto. De ahí que el convenio colectivo y las categorías profesionales no son las mismas que las que ha mencionado en la presentación. Claro, lo que decía Manuel, se tienen que reconvertir. No, pero si la instrucción esa permitía al colegio concertado, igual es por esto, porque está pensando en situaciones de este tipo, ¿verdad? Claro. Que contrata al colegio. Porque eso, la disposición adicional no dice nada, pero la norma que has dicho, la instrucción de febrero, ahí sí que aparecen cooperativas, colegio concertado y otra. Si es un colegio concertado que cumple los requisitos y tiene la letra R y la entonces se podría excluir los entrenamientos en el propio colegio, entonces sí. Vale, perfecto. Vuelve a insistir AM en el censo. ¿Dónde se regula el censo de los acuerdos de voluntariado? ¿Es obligatorio hacer el censo? En Aragón tenemos una aplicación que se llama Cebol, donde sí que se registran a los voluntarios, ¿de acuerdo? Os podéis meter en cualquier navegador y poner Cebol. No hay un registro en Aragón que de momento esté operativo. Está en la norma, en la ley del voluntariado, pero a día de hoy no existe. Sí que existe esto que os comento, que es el Cebol, ¿vale? Simplemente con poner las abreviaturas de Cebol
os aparecerá. En nuestra página también lo tenéis, en deporte.aragón.es, en el buscador lo podéis ver. ¿Pueden tener derecho a indemnización por despido, a cobro de paro? Sí. Esto nos lo pregunta Juan. Si hay un contrato, Al haber un contrato, te acoges a los requisitos, a la especialidad indemnizatoria del Real Decreto 1006. Vale, perfecto. Seguimos. Me están colando, vamos a dejar ya tiempo límite, ¿eh? En las últimas ya no cogeremos más chats, porque esto si no estaríamos aquí toda la tarde, porque es muy interesante el tema. ¿Es justo que los clubes tengan que pagar impuestos a sociedades? Yo creo que esto es otro tema que tendríamos que... Vamos a ver, sobre la concurrencia de la justicia o no... ya sabemos que la ley del 2001 modificada por un Real de Ley regula, ¿verdad?, el régimen de entidades no sujetas a, no sin fines lucrativos, pero que pueden realizar algún tipo de actividad sujeta a sociedades, ¿verdad? Y ahí viene un régimen que es la ley del mecenazgo, ¿verdad?, del 2001, modificada por un Real Decreto Ley de forma importante, ¿no? Ahí viene siempre la situación que tienes. Claro, cuando se habla de estos temas, muchas veces ya voy a pensar en el tema de la financiación de las entidades. Y hablo de entidades, no hablo de federaciones, pero hablo de entidades. Claro, el ámbito de los sistemas de financiación se está ampliando mucho. Y ese es un tema que quizás no se valora lo suficiente por parte de las entidades. Porque existen procedimientos de financiación privados, ya no hablo de ayudas, de bonificaciones, que tienen una serie de beneficios fiscales importantes y que seguramente no son correctamente explotados o analizados por parte de las entidades. Incluso existe un sistema de ayudas por parte del Consejo Superior de Deportes que es muy relevante y que yo he visto, desde luego en ámbito autonómico, he visto utilizarlo muy pocas veces. Y es muy relevante y además al patrocinador o a aquel que se acoge al acuerdo le permite poner las siglas del Consejo Superior de Deportes con determinadas ayudas. En fin, cosas que son realmente significativas y que muchas veces no se utilizan todo lo que se podría, incluso un poco lo que ocurre en este asunto con la bonificación. Me he ido un poco del asunto, pero yo creo que es importante también el tema de la financiación. Claro, es algo que, bueno, pues es algo que no lo podríamos profundizar, ¿de acuerdo? Nos vamos a la siguiente. En el caso del entrenador contratado de hace varios años con contrato indefinido, no discontinuo, podríamos acoger esta bonificación. Únicamente no imparte clases en agosto, pero sigue contratado tal y como establece la ley. ¿Habría que modificar ese contrato? Si cumple el resto de todos los requisitos, claro, es un contrato fijo discontinuo, ¿para qué? ¿Como profesor? ¿Como monitor? Si es como tiene que ser entrenador o monitor. Si tiene que ser entrenador o monitor para menores de 18 años en práctica deportiva no profesional. Vale. Eso, el primer elemento. A partir de ahí entra en vigor la norma. Lo que decía es que se tenía que dar de baja, ahí sí se tenía que dar de baja y dar de alta. La cuestión diferente es el tema de los 3 meses. Cuando hablan de los 3 meses entiendo que no se dio de baja el 21 de diciembre y se dejó pasar demasiado tiempo, pero eso no es una cuestión de la bonificación, es una cuestión de la comunicación. Vale. Y ahí es donde nos enganchan, por decirlo así. Así es. Gracias, Luis. Ramón Alcaide, ¿se puede hacer una transformación de contrato 300 bonificado a fijo continuo? Transformación se puede hacer. La cuestión es si cumplimos los requisitos. Claro. ¿Y a partir de qué momento nos acogemos a la bonificación? Bueno, nos puntualiza José María el tema de las sociedades, del impuesto de sociedades. Dice que lo que quería decir que cada asociación sin ánimo de lucro no le parecía justo. Vale, aquí la postilla. Violeta, el artículo 11 de exclusiones cita lo que anteriormente comentan, por la que a muchos nos tiran para atrás la bonificación. Que simplemente era una aportación de Violeta. Aplica a las federaciones también si no se dispone de instalaciones propias y el entrenamiento se realiza en locales cedidos o alquilados. Algo dice de la norma esto. Perdón. Dice, se aplica a las federaciones deportivas. Se aplica estas bonificaciones, se puede aplicar siempre y cuando sean menores de 18, ¿no? Entidades deportivas. Exacto, y están registradas, como has comentado. También si no se dispone de instalaciones propias y el entrenamiento se realiza en locales cedidos o alquilados.
No dice nada la norma, ¿no? La norma lo dice para los colegios concertados, pero no para la los demás. lo que entiendo que no tiene por qué realizarse el entrenamiento en una instalación titularidad de una entidad deportiva. No, solo habla para los porque un grupo concertados. puede estar cedido por el ayuntamiento. Hay clubes en Zaragoza, ¿verdad?, de fútbol que pueden tener una instalación municipal y tienen un montón de secciones. De hecho, la mayoría de las federaciones no tienen una instalación propia. Y los clubes muchos viven de lo que el municipio les cede. Como Manuel y Luis hablábamos al principio, estoy a traer colado de los fichajes, Luis. Entonces, por ejemplo, Manuel Pérez, esto será otro tema que tendremos que tratar como obligaciones laborales y tal. Sí. Dice, si no hay problema tipo A, o sea, si no hay un sistema tipo A para la empresa, cómo se registran las horas de trabajo, fichajes, por ejemplo, cuando juegan un partido fuera de casa o un punto escrito, bueno, esto es un melón completo. Sí, sí, sí. No. Realmente ya sí que existen sistemas de control, pero yo entiendo que, en fin, sea un melón entero por abrir. Yo simplemente he dicho que las obligaciones, o sea, el Real Decreto 1006 no excluye el control horario. Y que incluso los equipos de profesionales de fútbol se echaban las manos a la cabeza. Ahora ya no. Hace años se echaban las manos a la cabeza. Bueno, aquí viene, AM nos dice al revés, es decir, lo tenemos contratado con la bonificación y ahora lo pasamos a voluntariado, ¿de acuerdo? ¿Hay algún momento en concreto? No se podrá extinguir ese contrato. En el momento que cumplan los requisitos. Claro. Es decir, en el momento en el que se resuelve el contrato y se firma un documento de voluntariado. Así de claro. Deja de cumplir los requisitos desde el punto de vista laboral y pasa a cumplir los requisitos desde el punto de vista voluntariado. Nos aseguramos de que cumplen los requisitos desde el punto de vista de voluntariado. Resolvemos un contrato y firmamos un contrato. Entiendo que por voluntad de las partes. Mutuo acuerdo y se firma. Y hay que recalcar lo que reciba el voluntario será lo que le... Los gastos que le ocasionen y que justifique adecuadamente. Y que justifique. El problema que tenemos muchas veces es la justificación. Porque si no tenemos la justificación, lo hemos podido hacer todo muy bien, pero si no tenemos los justificantes, tenemos un problema. Bueno, pues últimas preguntas ya. Ahora sí que nos vamos a quedar con estas últimas, ¿de acuerdo? Ya con las de la 16, a las 19 y 16, a las 19 y 18 ya, porque si no esto se va a alargar mucho. Entonces, tenemos el correo, nuestro correo también de la escuela, sí. El de Luis, dice las últimas, en nuestro club a priori cumpliría con los requisitos, haría falta solicitar otro CPC o podemos seguir con el que tenemos para pagar a nuestros entrenadores. Bueno, esto es un tema muy, muy concreto. Vamos a ver, si ya es un código de cuenta de cotización vinculado a la entidad deportiva, en principio lo que se tiene que asegurar es que cumple se adopta la comunicación de la peculiaridad que he indicado antes, incluir el código y a partir de ese momento podrá aplicar como una declaración responsable. Es decir, asumo la responsabilidad de que cumplo todos los requisitos, porque si no, puedo tener un... Pero sí, se puede hacer. Claro. Aquí Manuel comenta lo que antes comentaba Violeta. Hay mucha problemática cuando alguien pasa de laboral a voluntario porque cambian las circunstancias. Sí, claro. Es que realmente es llamativo. Claro. Pero puede ocurrir perfectamente, no tiene por qué no ocurrir. Claro. Es decir, puede justificarse y documentarse perfectamente. Y muchas veces, no es este el caso, pero muchas veces en los colaboradores de clubes nos encontramos con que de repente dicen, oye, que yo con que me compenséis, pues ya está. Ya. Vale, perfecto. Cristian dice, igual es una pregunta muy básica, pero práctica deportiva no profesional, que lo has explicado al principio muy bien, ¿permite toda competición federada o no mientras no se le pague por jugar? ¿Correcto? Vamos a ver, es que son cosas totalmente, aunque parezca mentira, son cosas totalmente diferentes. Lo que nosotros consideramos como práctica profesional desde el punto de vista federativo e incluso desde el punto de vista de licencia, que puedes tener una licencia profesional, normalmente el que tiene una licencia profesional es profesional y cobra, siempre. Pero no al contrario, puedes tener una licencia de aficionado y estar cobrando 400 euros. Si estás cobrando 400 euros, eres un profesional. Te pongas como te pongas. 400 euros, profesional. ¿Te parece mal? Profesional. Ese es el problema que tiene, porque muchas veces cuando consideramos que estás entrenando a un equipo no profesional, tienes que valorar si estás entrenando realmente a un equipo no profesional. Exacto.
Y para terminar ya, Rubén, el contrato del que hablamos es indefinido. No es ni fijo discontinuo. No hay baja laboral al finalizar la temporada. Entiendo que en este caso no nos podemos... El fijo no hay baja. El problema es que, y dicho con... realmente el contrato indefinido en ámbito laboral casi como entrenador casi no lo permite el 1006. Es decir, la peculiaridad del 1006 está en la temporalidad de los contratos. Normalmente todo deportista profesional, sea entrenador, jugador o verdad, por su propia, es un contrato por su propia naturaleza temporal. Es decir, la propia norma prevé del principio contrario a la legislación. Porque lo que intenta proteger es que un señor se pueda ir de un equipo a otro, de un club a otro. Entonces, es justo lo contrario de lo que intenta proteger el derecho laboral. El derecho laboral ordinario lo que intenta proteger es en una categoría de entrenar a un equipo de infantiles, pues efectivamente el contrato puede tener sentido que un club deportivo tenga un entrenador fijo porque le gusta hace unos días y no es el ejemplo, no es una primera división ni una segunda división. Es absolutamente extraordinario y contra natura en el ámbito laboral. Pues ha sido una sesión muy fructífera, ¿eh? La verdad es que hemos estado muy a gusto. No sé si vosotros en casa, yo creo, bueno, por lo que me estáis retroalimentando aquí por el chat, la verdad es que os están dando las gracias desde el chat tanto a Luis como a Manuel, a los dos, porque la verdad es que, bueno, pues ha sido una sesión muy agradable, muy distendida, en el que Luis nos ha puesto las cosas muy claras a la hora de obtener esta bonificación. Y no nos queda más que, bueno, pues agradecer, como siempre, a la Asociación del Derecho Deportivo Aragonés, que está siempre predispuesta, hasta en los meses de verano, cuando estuvimos preparando esta jornada, que os lo propusimos, y la verdad es que sí es un verdadero prestigio el poder contar con ellos, y tanto con Luis como con Manuel, para cualquier cosa que necesitamos. Y bueno, todas y todos que estéis en casa, bueno, pues agradeceros, seguiremos en contacto, ya sabéis que intentamos solucionar los problemas técnicos, ya sabéis, nos ha ido avisando que ha habido al principio un pequeño problema técnico, lo hemos intentado solucionar con la wifi y bueno, agradeceros y que sigamos en contacto, ¿de acuerdo? Avisaros que la próxima sesión o jornadas que vamos a tener va a ser el 24 y 25 de octubre con ese Congreso Nacional de Red de Líderes aquí en Zaragoza, ¿de acuerdo? Estáis a todos invitados, lo tenéis publicado en nuestra página web, en deporte.aragon.es y desde aquí hago eco de esa jornada también. Gracias a Luis, Manuel, a la asociación. Nos vemos en poquito. Gracias a todos. Hasta luego. Pues que participó la gente, estaba muy bien. Claro, el contrato del 2005 parte de la temporalidad. Cuando uno está entrenando unos infantiles, la temporalidad puede hacer Claro, es que